Entonces aquí el Señor nos está diciendo que Jerusalén será hollada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Muy bien. Y sigue diciendo, note, aquí hay mucha revelación. Dice, será hollada Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Inmediatamente dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Igual que dijo Joel, ahora lo está diciendo el Señor. Pero aquí él está siendo más específico. Está diciendo que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Inmediatamente dice, entonces, después que se cumplen los tiempos de los gentiles, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El Señor aquí le está diciendo, cuando se cumpla el final del tiempo de los gentiles, sucederán estas cosas. ¿Y qué está hablando? De su venida para levantar a la iglesia. Cuando todos los ojos de los hombres verán al Señor venir con poder y gloria en una nube, pero no es el tiempo que Él va a poner sus pies aquí, sino para levantar a su iglesia. Y la gente temblará y tendrán miedo. Ay, verán en la señal del Hijo del Hombre. Tendrán miedo y dirán a las piedras, escóndenos, y habrá un gran terremoto y se caerán muchas ciudades. Y ese es el día en que los muertos en Cristo resucitarán. Por eso el temblor y todas estas cosas, una conmoción. Porque la voz de Dios dice, levántense mis hijos amados, y se resucitarán, será el tiempo de la resurrección. Y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Este cuerpo mortal se va a revestir de inmortalidad. Por eso la tierra va a conmoverse. Y dirá la gente, ay, el final del mundo. No, no es el final del mundo. Es el levantamiento de la iglesia para estar con el Señor. Pero cuando pasa este momento, la gente dice, oye, no pasó nada. Y volverán a sus maldades. Pero ya algo habrá cambiado. No estará ni la iglesia, ni el Espíritu Santo, ni el Evangelio. Ya no habrá quien les predique. Entonces, las tinieblas gobernarán este mundo. Pero todos los que han invocado el nombre del Señor y han creído, serán levantados a los cielos. Es esto lo que está diciendo este pasaje. Entendámoslo así. Esto es revelación de Dios. Dándonos revelación del significado del pasaje, de la profecía, para que nosotros enderezcamos nuestros pasos. Ahora sí. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cercana. Vamos a Romanos, el capítulo 11 de Romanos, versículo 25 al 28, Romanos 11, para 25 al 28. ¿Qué es lo que les decía con respecto al tiempo de los gentiles? Dice Pablo, hablándole a los romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, es un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, note, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Nosotros nos afanamos tanto para llevarle el Evangelio a los judíos. Y queremos aprender cosas y tenemos cuidadito de no ofenderlos, no hablando mucho de Cristo, a veces hasta aguando un poco el Evangelio. Estamos
errando, porque ellos son enemigos de Dios a causa del Evangelio. En cuanto el Evangelio esté presente en este mundo, Israel como pueblo, como nación, no va a conocer la salvación. El Evangelio tiene que ser quitado, el Evangelio tiene que ser levantado juntamente con la iglesia, juntamente con el Espíritu Santo, para que entonces se cumpla en ellos lo que está dicho y escrito que se ha de cumplir por la fidelidad de Dios. Todo Israel será salvo, pero ojo, esto hay que entenderlo en el Espíritu. Será salvo todo el remanente que Dios ha escogido. Ese es el todo Israel. Sobre eso yo estaré enseñando más adelante, no ahora, pero principalmente esa enseñanza será para los judíos, para que algunos vengan al Señor y no entren en el tormento en que entrará la nación de Israel de sufrimiento y dolor y holocausto que vendrá, el segundo holocausto sobre Israel por la dureza de su corazón. Bueno, no vamos a entrar en ello, esa enseñanza viene después, cuando el Señor lo ponga en mi corazón. Ya tengo el mensaje, pero solamente el tiempo que Él disponga, porque será para los judíos, no para nosotros, la iglesia. Ahora sí vamos para Levítico capítulo 23. Vamos a ir terminando porque nos ha tomado mucho tiempo. Levíticos 23. La palabra de Dios es grande y hay que entenderla por el Espíritu. Ya les hablé del tiempo de los gentiles. Hay 2 tiempos de los gentiles que hay que cumplir. Eso lo vamos a ver, que eso está aquí en la palabra, y lo vamos a entender por revelación del Espíritu Santo. En Levítico capítulo 23 nos habla del día de Pentecostés, de lo que sucedió el día de Pentecostés. Es una fiesta solemne que Dios le dio al pueblo de Israel. Y es lo que hay que entender. Al pueblo de Israel se le dieron celebraciones, la palabra de Dios, todo, la circuncisión. La circuncisión de la carne es, como decir, un misterio que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, hablándole acerca de la verdadera circuncisión, que es la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual. Pero a ellos se les habló de la circuncisión de la carne, porque el pueblo de Israel es carne, igual que todos nosotros, no tienen nada de especial. Lo único que pues Dios se plazó es escogerlos a ellos para que fuesen su pueblo, pero eran carne, no son espirituales, son carnales. Necesitan a Cristo para ser espirituales. Necesitan venir a Jesucristo, su Mesías, nuestro Mesías, para entrar al reino de los cielos. En el reino de los cielos es que se cumple todo lo que Dios ha revelado al pueblo de Israel. Las fiestas solemnes que vamos a ver ahora son fiestas de Dios, que se han de cumplir y se están cumpliendo en la iglesia. Y se van a cumplir todavía a futuro con el toque de las trompetas y todo lo demás. Fiestas espirituales dadas a Israel como sombra de las cosas que vendrían, para que Israel las fuese celebrando hasta su cumplimiento. Pues la estuvieron celebrando, vino el cumplimiento y se quedaron por fuera, y siguen celebrándolas, y así lo harán hasta cuando el remanente sea salvo. Ahora bien, a los que han creído en el anuncio del Mesías, de que es el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que Dios envió y escogió para nuestra salvación, lo que hemos creído en este anuncio, no celebramos las fiestas solemnes, las cumplimos. En nosotros se cumplen estas fiestas por el Espíritu Santo. El día de Pentecostés fue en la iglesia el cumplimiento de esta fiesta solemne, y esto es lo que está en Levítico. Dice el de Levítico 23, el versículo 10 en adelante, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, o sea, la tierra prometida, después de haber pasado por el desierto, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Mire, aquí hay revelación.
Hay algunos hermanos que saben, porque esto se enseña en Instituto Bíblico y en la escuela dominical. A mí me lo enseñaron en Instituto Bíblico en escuela dominical. Lo entendí aquí, pero no estaba revelado aquí. Ahora tengo el entendimiento acá y la revelación acá, por el Espíritu Santo. La profundidad que hay en esto y la riqueza que hay en esto. Y vibro, no solamente de gozo y emoción, sino de acción de gracias, porque todas estas cosas estaban escondidas a los judíos. Pero Dios sí las reveló para que las entendiéramos y esperásemos al Mesías y se cumpliese en nosotros todo lo que él había establecido. Ya estas fiestas anunciaban la venida del Mesías y su muerte y resurrección. Cuando Dios le dice a Moisés, le da este mandato de esta fiesta, dice, cuando entren a la tierra prometida, que la tierra prometida a Israel es un tipo del reino de Dios prometido a todo aquel que cree por la fe en Jesucristo. La tierra prometida para nosotros es el reino de los cielos, el reino de Dios. Entramos a él por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, cuando entres en la tierra, dice a los judíos, a la tierra prometida, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esa única gavilla simboliza a Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado. Esa es la gavilla que se le presenta al sacerdote, porque el sacerdote ha de presentarla delante de Dios, para que sea acepta. Y nosotros, o sea, en ese caso los judíos, fuesen aceptos o aceptados delante de Dios porque estaban levantando la gavilla ante Dios. Si ellos no levantaban esta gavilla delante de Dios, aceptando que esta gavilla, o sea, el Mesías, lo aceptaban como Mesías de Dios y lo mesían delante de Dios como una ofrenda grata en sus vidas, si no lo hacían, serían desechados. Pero si lo hacían, entraban en la plenitud del reino de Dios. Mira lo que dice. Y allá es entrado en la tierra que yo les doy, y seguéis la mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Jesús el Cristo es la primicia de la fruta, de la siega que vendría después. La cosecha de hombres y mujeres salvos por la fe, que son una nueva creación para Dios. La primera nueva creación, o la primera figura, el primogénito de esa primera creación, por eso es la primera gavilla presentada al Señor, es el Señor Jesucristo. Es una nueva creación, porque Cristo se encarnó en cuerpo de hombre, un cuerpo pecador, cuerpo vendido al pecado. Por eso Él murió en la cruz, para matar al pecado en su cuerpo. Y al morir el pecado en Él, resucita por el poder de Dios. Y cuando es levantado a los cielos, ahora Él saca a la luz una nueva creación. Y Él es el primogénito de esa primera creación, o de esa nueva creación. Esta fiesta y esta gavilla está simbolizando eso. Él es la primicia. Él es el primero de la creación que le seguirá después. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso había que presentarlo, porque cuando lo hacemos y creemos en Él por la fe, levantamos esa gavilla por la fe, nosotros participamos y somos parte de esa creación. Y mira lo que dice. Y la mecerá al día. Y note lo que dice. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Si el sacerdote la mece delante de Jehová, porque nosotros se la llevamos, o sea, los judíos se la llevaban, eran los judíos aceptos delante de Jehová, pero ellos no la llevaron ni la mecieron. Por eso que no fueron aceptos, y no son aceptos hasta el día de hoy. Y mire usted, ¿qué día se mece la gavilla delante de Dios? Los judíos dicen que el día de reposo, el día de reposo. Sí, el día de reposo hay que guardarlo. Ellos deben guardar el día de reposo, que es el sábado. El día de reposo, sábado, es el séptimo día. El primer día de la semana se inicia contando el domingo, que fue el primer día de la creación. El segundo día, tercer día, cuarto día. El sexto día Dios crea al hombre, y al séptimo día
Dios reposa, que es el sábado. Por eso que a los judíos se les fue dado el sábado como reposo para glorificar al Señor por la creación, al séptimo día, que es el sábado. Pero aquí el mandato es que esa gavilla única se mesa delante de Dios al día siguiente del sábado. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo o el día sábado? ¿Domingo? ¿Por qué domingo y no sábado se mece la gavilla? Sencillo, claro y contundente. Porque fue el domingo el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso los cristianos celebramos nuestras reuniones y hacemos todo para la gloria del Señor. Es nuestro día santo, santísimo, porque es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el primer día de la semana, el día inmediatamente después del sábado. Y es ese día que se mece la gavilla delante del Señor. Hay algunos hermanos en diversas denominaciones que dicen que la escogencia del día domingo fue por la Iglesia Católica, que torcieron las escrituras y las fiestas judías y todo lo demás. Falso. Eso es un error. Eso no es invento de la Iglesia Católica. Eso es un invento de Dios, si lo queremos decir así. Porque el que estableció el primer día de la semana, o el día después del reposo, para mecer la gavilla, que significa Cristo Jesús, el primer hombre resucitado, fue Dios el que lo estableció. La iglesia lo entendió. Y la iglesia celebraba sus reuniones y hacía todas las celebraciones de la Santa Cena el día domingo. Se reunían los días domingo, ministraban al Señor el día domingo. Todos los días se reunían, pero ese era el día especial, desde el primer día de la iglesia. No es invento de la Iglesia Católica, no. Quieren enredar las cosas. Eso es del Señor, así que usted no se deje enredar con estas cosas. Y hay muchos hermanos en el Cristo que han dejado de reunirse los domingos para hacer sábado, hacerlo el sábado, siguiendo enseñanzas erradas, judaizantes, que le están haciendo que caigan de la gracia por ir a cumplir palabra de hombre y doctrinas de hombre. Aquí está ya revelado que era el domingo escogido por Dios para que Cristo resucitase y fuese la ofrenda grata delante de Él. Y si nosotros la aceptamos y la mecemos delante de Dios por fe, nosotros somos aceptos. Eso era para los judíos, ellos no lo quisieron, lo rechazaron, pues nosotros lo hemos aceptado y por eso Dios nos ha aceptado a nosotros. Sigamos celebrando nuestras fiestas los domingos sin ningún tipo de temor, porque Dios mismo lo estableció. Ese es el día para mecer la primicia de la gavilla delante del Señor. La gavilla es el ramito de los granos de trigo. Entonces por eso esa ramita, gavilla, que se mece delante del Señor, que lo hace el sacerdote, está simbolizando a Cristo, el primero de los hombres nuevos resucitados, o del hombre nuevo, no de los hombres nuevos, porque hay algo por ahí raro. El hombre nuevo, la nueva creación. El primogénito de la nueva creación es Cristo Jesús, es nuestra cabeza. El resto vamos a seguir después resucitados en cuerpo, porque ya estamos salvos en el Espíritu, tenemos vida en el Espíritu, pero falta nuestro cuerpo que está lleno de pecado y está vendido al pecado. Pero en medio de ello, y eso es lo que vamos a entender ahora, Cristo hace su obra y nuestro Dios hace su obra por el Espíritu Santo. Dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero, está apuntando nuevamente a Cristo, ¿verdad? De 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Esa gavilla simbolizaba el cordero de Dios, por eso que dice, en ese día ofrece un cordero de 1 año. No era ni Yom Kippur ni nada de esas cosas. Era un día especial que no dice qué mes del año, ni qué día del año, sino cuando entren a la tierra prometida. Presenten esta gavilla. Porque era la forma de entrar y festejar, y es la entrada nuestra a nuestra tierra prometida. Cuando presentamos delante del Señor, Señor, estamos en nombre de Jesucristo presentando nuestra ofrenda delante de ti. Cuando lo hacemos en el nombre de Él y ofrecemos a Cristo, es cuando somos aceptados y podemos entrar entonces a la abundancia de Dios. Dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto en holocaustos a Jehová. Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin.
aquí está hablando claro, clarísimo. Es harina de trigo. Esta harina, estas dos efas de flor de harina amasada con aceite. Como es el Señor, es la carne, que es el trigo, puro, porque Él no pecó, si bien era carne de pecado, pero Él no pecó. Él fue justo, fue recto, fue sin mancha y sin pecado. Fue tentado en todo, en lo que nosotros somos tentados, pero sin pecado. Por eso es que esa ofrenda, de la gavilla y el cordero, están acompañadas de efa de flor de harina amasada con aceite. Una masa de trigo sin pecado, limpia, nada más trigo, sin levadura, mezclada con aceite. ¿Por qué mezclada con aceite? Porque esta carne fue llena del Espíritu Santo y entonces era una carne especial. Ese era el Señor Jesucristo, porque Él se despojó a sí mismo de la forma de Dios y se hizo hombre. Por eso es que su carne necesitó el Espíritu Santo, y esa es la mezcla de la flor de harina con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Por eso es que se presenta simbólicamente aquí en esta fiesta ese hecho de que el Cristo, el Hijo de Dios, encarnaría en la tierra, sería un hombre como nosotros, sin pecado, pero sería ungido y lleno del Espíritu Santo. Esa es la mezcla de la carne con la sangre. Y esa es la obra de la nueva creación. La carne redimida por el Espíritu Santo ahora vivirá eternamente y para siempre. Como ya está viviendo el Señor Jesucristo, el primer hombre, el primogénito de la nueva creación. Después seguiremos nosotros en la resurrección, en su venida, o la transformación de nuestro cuerpo en su venida. Entonces dice, en ofrenda encendida a Jehová, en olor gratísimo, y su libación, dice, será de vino, la cuarta parte de un hin. ¿Por qué el pan y el vino? Está anunciando que de su muerte, y también está anunciando la Santa Cena. Porque en la Santa Cena, comemos el pan, que es el cuerpo del Señor, y bebemos del vino, que es su sangre, anunciando a futuro la venida del Señor. En este caso, en esta fiesta, se está anunciando la venida por primera vez del Señor Jesucristo a derramar su sangre, el Mesías, a derramar su sangre por nosotros. El Hijo de Dios que encarnó se hizo hombre, el Dios se hizo hombre, Hijo de Dios se hizo hombre, habitó esta carne, que ese es el misterio del Evangelio, murió en la cruz, experimentó la muerte al igual que nosotros, pero por el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios, resucitó. Y ahora es presentado delante de Dios en su resurrección como esta gavilla, que es la primicia de la nueva creación, el primogénito de la nueva creación. Eso es lo que simboliza esta fiesta, mirando hacia el futuro para la venida de Cristo. Ya cuando se instituye por el Señor la Santa Cena, sigue la celebración, y es ahora que cuando comemos del pan y tomamos del vino como iglesia en la Santa Cena, en la Cena del Señor, estamos anunciando su venida, su muerte, hasta que Él regrese. Eso fue una enseñanza dada a la iglesia. Al comer el pan, tomar del vino, estamos comiendo el cuerpo del Señor y el vino del Señor, la sangre del Señor, anunciando su muerte hasta que Él venga. Y después seguiremos ya en el reino de Dios celebrando la Santa Cena por toda la eternidad, como un memorial. Así como ahora la celebramos como un memorial, la seguiremos celebrando en su reino, todos juntos, porque el Señor lo dijo: no volveré a tomar de esta copa hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Bendito Dios. Muy bien. Dice, no comeréis, el 14, pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Esta palabra y esta fiesta, los judíos la celebran, en nosotros se ha cumplido y la seguimos celebrando, pero ahora por la Santa Cena. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo y hemos entrado en el reino de los cielos por la fe y seguimos celebrando. Ahora sí podemos nosotros comer de esa gavilla, porque ahora se nos da en la Santa Cena. Entonces,
Pero a los judíos, ellos seguirán celebrando sin participar, porque están en incredulidad. Entonces dice, y contaréis en el 15, desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál es el día que sigue al día de reposo? Domingo, ¿verdad? Entonces dice, y contaréis desde el domingo, el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas cumplidas son 49 días. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Nuevamente habla que son 49 días, o sea, 7 semanas, y al día siguiente del día de reposo, después de las 49 semanas, que es otro domingo, entonces dice, ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ya no la gavilla, sino el nuevo grano. ¿Qué significa eso? Ah, bendito Dios. Esto significa que este es el día de Pentecostés. Ese es el Pentecostés que ellos celebraban. Que ese día de Pentecostés ya no se iba a presentar la gavilla, se iba a presentar el nuevo grano. ¿Cuál es el nuevo grano que se presentaría en esta fiesta? La nueva creación. Y eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés con los apóstoles y los casi 120 que estaban ahí. El Espíritu Santo descendió. Y ese es el nuevo grano ahora presentado delante del Señor. Es presentado el nuevo grano. Se inició con los judíos. Todos ellos eran judíos. Y ahora la siega y la siembra sigue creciendo y se siguen presentando nuevos granos y nuevos granos y nuevos granos. Y ese grano un día va a ser recogido en el granero de Dios, el día que el Señor nos levante por el poder de su nombre, cuando venga a buscar a la iglesia. Pero note que 50 días después, el día de Pentecostés, había que presentar el nuevo grano. Por eso es que vino el Espíritu Santo, a llenarnos y a presentar delante de Dios el nuevo grano. Pero este nuevo grano tendrá que esperar hasta la resurrección de su cuerpo. Pero hasta allá, lleno el Espíritu Santo, se mezcla esta carne pecadora con el Espíritu Santo, para que hagamos la obra de Dios y Dios haga su obra en nosotros también. Pues son dos cosas. Dios haciendo su obra en nosotros con el Espíritu Santo, en esta carne de pecado, y asimismo esta carne de pecado haciendo la obra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Dios es bueno y es grande y es maravilloso. Y tiene las cosas bien pensadas y bien planeadas. Entonces sigue diciendo, de vuestras habitaciones, escuche, traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias. La otra fue primicia, una. Ahora, estas son primicias para Jehová. Bendito Dios. Aquí hay revelación. Todo esto es revelación. Gloria a su nombre. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor con esta palabra? Dice, traen 2 panes para ofrenda mecida. Estos panes serán hechos de 2 décimas de efa de flor de harina. Flor de harina, igual que el grano que se hizo de la espiga, que la primera que se presentó, el pan que se presentó, la primicia. Cocidos, ya no solamente solo y mezclado con aceite, no, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. ¿Qué significa? Aquí significa que en esta segunda presentación, el Señor está llamando a que ahora, ya que fue presentada la primicia, ahora hay que presentarle a Él una ofrenda traída de nuestras casas, del grano de nuestras casas, de flor de harina, 2 décimas de efa de flor de harina, pero ahora dice, cocidos con levadura. La levadura es sinónimo o símbolo o tipo del pecado. La primera ofrenda no había levadura, era harina y aceite. Aquí no hay aceite. Aquí lo que hay es levadura. ¿Por qué? Porque ahora lo que se está presentando son 2 panes traídos de nuestras casas,
o de la casa de los judíos, traídos de nuestras casas para presentarlos al Señor. ¿Y qué traen estos panes? Levadura, símbolo del pecado. Aquí lo que está hablando es que se le va a presentar al Señor, a hombres y mujeres, como ofrenda a Dios, pecadores, pero no hay aceite, no hay el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el aceite, lo va a poner Dios en el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando lo ofrecemos lo que podemos ofrecer es nuestros pecados, nuestra carne, la presentamos humillados delante de Él, y entonces Él pone el aceite, que es el derramamiento del Espíritu Santo, y es acepto como olor grato delante de Dios. Entonces dice, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro, mira que la ofrenda es mayor, allá nada más era un cordero, aquí son 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, o sea, bastante sangre corrió, porque somos nosotros pecadores los que estamos ahora poniéndonos en paz con el Señor, pero la ofrenda es mayor. Serán holocaustos a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Fíjense que aquí tampoco está el aceite, perdón, ni el aceite ni el vino, porque el aceite viene del cielo, el aceite es del Espíritu Santo, eso no viene de los hombres. Tú no puedes traer aceite que agrade a Dios de tu casa. Nada que nosotros hagamos puede agradar al Señor. Y es el aceite que viene del cielo, en el caso del hombre, o de los pecadores, porque el de la gavilla sí, fue mezclado con aceite, porque ese es el Hijo de Dios. Y fue ungido y lleno del Espíritu Santo por el mismo Dios, nuestro Padre. Por eso es que Él es ofrenda grata. Todos nosotros vamos a ser gratos, es porque Dios es el que va a poner el aceite, que es el Espíritu Santo. Y el vino lo puso ya el Señor, que es la sangre, y es lo que nos hace aceptos delante del Señor. Oh, bendito sea su nombre. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida también. Ahora sí, claro, porque ha sido aceptado. La primera gavilla es presentada, se cumple esto acá, y habla de 2 panes, y eso tiene un significado. Antes que se me pase, ya se me estaba pasando. Los 2 panes significan los 2 pueblos que van a ser salvos y aceptos delante del Señor. El pueblo judío salvo, que es lo que invocan al Señor, y los judíos que invocan al Señor Jesucristo para salvación, y el pueblo gentil que es salvo por la fe en Jesucristo. Ambos hacen un solo pueblo. Pero aquí se están presentando los 2 panes, que son símbolo y tipo del pueblo gentil y el pueblo judío, que somos salvos, ambos. Tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo. Ahí están los 2 panes llenos de levadura, ofreciéndole al Señor, símbolo y tipología de las cosas que el Señor haría con todos nosotros los hombres, porque la salvación es para todos los hombres, para los judíos primeramente y para el gentil, siempre y cuando creamos en el Señor Jesucristo. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Mira, la primera gavilla y el cordero totalmente consumido para Dios. El sacerdote no tenía participación en ello. En esta ofrenda de los panes y de los animales, ahí sí, el sacerdote tiene participación en ello, o sea, come de estas ofrendas. El resto es consumido en fuego para el Señor. De la otra no comía el sacerdote. Eso era todo para Dios primero. Ya cuando es aceptada y somos nosotros aceptados en Cristo, es que entonces los sacerdotes pueden comer del altar y de estas ofrendas. Muy bien. De aquí vamos ahora, estamos a punto de terminar, a Daniel, el capítulo 12 del versículo 6. Vamos a buscar Daniel. Es que aquí hay mucha revelación. Yo le dije, yo me voy a tomar el tiempo que el Espíritu nos dé, porque estas cosas hay que dejarlas bien claras, porque hay mucha revelación y mucha bendición en él. Daniel 12 le dije, versículo 6 en adelante. Dios le dio estas revelaciones a Daniel. Daniel entendió algunas cosas, otras no. Y note usted lo que le dice el Señor a Daniel.
Él tiene una visión, ya al final de las visiones de Daniel. Le dice, y dijo un varón, dice, y yo, desde el 5, y yo Daniel miré, y aquí otros dos ángeles o varones que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas. Uno le dice al otro, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Todo lo que le había revelado a Daniel por estas visiones. Y les habla del anticristo, les habla incluso de la venida del Señor, les habla de la restauración del reino de Israel. Entonces Daniel dice, ¿y cuándo serán todas estas maravillas? Quiero saber cuándo ocurrirán estas cosas. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Su diestra y su siniestra las alzó al cielo. Y juró por el que vive por los siglos que será. Estas maravillas se van a cumplir, dice, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Daniel escuchó esto y no entendió. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ya había preguntado, le dieron respuesta y él dijo, no entendí, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mira, aquí dice hasta el tiempo del fin. Eso es importante. Hay un tiempo del fin. Entonces dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dios quiera que aquí estemos, y los que están viendo estos videos, seamos entendidos para comprender las cosas que vendrán. Y desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio, el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El Señor le responde a Daniel, pero Daniel se queda sin entender. Pero aquí hay algunas cosas que enfatizar. Cuando le dice en el versículo 7, cuando el varón levanta sus dos manos y dice, estas cosas y estas maravillas se cumplirán, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Primero aquí, tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Lo que Dios va a hacer será en tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa esto? Tiempo. El tiempo que menciona se refiere al tiempo del inicio del reino de Israel. Cuando Israel era pueblo de Dios y era guiado por el Espíritu de Dios, Dios levantaba jueces, levantó primero a Moisés, después a Josué y después jueces. Levantó profetas, en el caso Samuel, un juez de Israel y profeta de Dios. Y el pueblo de Israel no quería ser gobernado y tener a Dios por rey. Dios era su rey, se manifestaba a través de los jueces y a través del profeta, o los profetas, en el caso Samuel. Y el pueblo vio a los pueblos alrededor, pueblos de Israel, y dijo, no, nosotros queremos reyes iguales que ellos. No queremos ser así, ser gobernados por Dios a través de los profetas. No, queremos reyes como ellos. Y eso me imagino dolió el corazón de Dios, ¿no? Y eso está en el libro de Crónicas y en el libro de Samuel. Entonces, cuando esto se da, Dios entonces dice, ¿ustedes quieren rey? Les voy a dar el rey. Bueno, ahí se inicia el reino de Israel
Antes era Israel, el Israel de Dios. El rey era el Señor. Directamente lo gobernaba. Pero ellos pidieron rey, el Señor les dio rey. Bueno, a partir de ese momento, cuando ellos reciben rey, y el rey que reciben es el rey Saúl, que gobernó 40 años y después vino el rey David. Después, yo creo que yo di enseñanza sobre eso ya, en estos días. Ahí se inicia el reino de Israel y se inicia el tiempo que menciona las maravillas que ocurrirán en la restauración. Se refiere a ese tiempo. Tiempo. Fue el tiempo del reino de Israel iniciándose con Saúl. Rey en la carne, pero rey de Israel. El reino de Israel. Después viene David y viene Salomón y el resto de los reyes. Saúl, ungido por el Espíritu Santo, pero no se dejó guiar por el Espíritu Santo. Desobedeció a la voz de Dios, como muchos hay en la iglesia hoy en día. Tienen el Espíritu Santo, pero son desobedientes, llenos de la carne. Son hermanos carnales, que obedecen más a la carne que al Espíritu. Así le pasó a Saúl. Y de eso también di una enseñanza, y eso está en el video. Y ustedes deben verlo para entender la obra que Dios quiere hacer en este tiempo del poder del Espíritu Santo. Si tiene interés usted de escuchar la voz de Dios. Entonces, ahí se inicia con Saúl el reino de Dios. Pero el reino de Israel. Dios gobernando, pero a través de estos reyes. 1000 años pasaron de ese tiempo hasta la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección. Ese es el tiempo. ¿Cuándo restaurar? Bueno, tiempo, ha de pasar tiempos, en ese tiempo se cumple el plan de Dios. Para los hombres. Por eso sacó al pueblo de Israel, le dio la palabra, los metió en Israel y le dio reyes. En ese tiempo, 1000 años, Dios tratando con Israel. Después vienen tiempos. Ahí ya no trata con Israel, trata con los gentiles, los 2 tiempos de los gentiles. Porque cada tiempo son 1000 años. Desde el reino de Saúl hasta este tiempo son 3000 años. 1000 años del trato de Dios con su pueblo, como reino de Israel, y desobedecieron la voz de Dios. Dios estuvo tratando con ellos y les dio profetas, les dio su palabra, ya le había dado su palabra, les dio profetas para que volvieran a su palabra, y encima después les envía el propio Hijo, al ungido, prometido, para que escuchen su voz y reciban toda la promesa y toda la restauración, pero desoyeron la voz y fueron rebeldes. Y Dios los desechó, los dejó de lado, para que entonces entrásemos los gentiles. 1000 años del reino de Israel, Dios tratando con ellos, para que se volvieran a Dios, no quisieron. Entonces, Dios los deja de lado un rato, para que vengan los gentiles y entren, o entremos a la salvación. Son 2 tiempos, 2000 años, que Dios separó para el trato de Dios con los gentiles. Estos tiempos están a punto de acabar. En cualquier momento acaban. Lo podemos sacar si no hubiese confusión con respecto al calendario gregoriano y a todo lo que se ha cambiado en las escrituras y todo lo demás, y como el desvío de la iglesia allá por el año 325, que se fue apartando del Señor y llenándose de tinieblas. Tal vez tuviéramos más claridad sobre estas cosas. Porque incluso se dice que el año 1 de la era cristiana no es el año del nacimiento del Señor Jesucristo, porque pudo haber nacido 2 o 3 o 7 años después de esa fecha. O sea, ahí no hay cosas muy claras. Y encima de eso cambiaron el calendario que antes se utilizaba, que era el calendario judío. La iglesia primitiva en los primeros 300 y pico de años, 400 años, utilizaba el calendario judío, que es de 60 días el mes, perdón, de 30 días el mes, y no de 31, y el año de 360 días y no de 365 días. Todo eso ha entremezclado la confusión y no podemos saber exactamente cuándo se cumple el tiempo de los gentiles. Pero está por cumplirse, ya, pronto está por terminar. Son los 2 tiempos. Y habla de medio tiempo.
Medio tiempo serían 6 meses, o pudieran ser 6 años. Esto y esa revelación es para los judíos, porque la iglesia, terminado el tiempo de los gentiles, va a ser levantada. Y por eso es que el Espíritu le dice, a través del ángel, le dice a Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y el ángel le responde, anda Daniel, pues estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Yo no tengo revelación bien clara sobre el medio tiempo de que habla. ¿Por qué? Porque esa palabra está sellada hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es ese tiempo del fin que está hablando? El tiempo final de los judíos, que son la última semana de Daniel, que son 7 años. Sí, señor, así es. Como ese es el trato de Dios con Israel, a nosotros, a la iglesia, no nos van a dar revelación con respecto a esto. Pero ellos sí van a tener entendimiento, porque Dios va a levantar a quienes a los judíos, siendo judíos, les prediquen. Entre ellos van a haber 2 testigos judíos, que se entiende que son Elías y Moisés. Otros dicen que son Elías y Enoc, porque Enoc sí, Moisés sí murió, pero Elías no murió, ni Enoc murió. No en tanto, los que aparecieron en el monte, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, fueron Elías y Moisés. Por eso es que se entiende que estos son los 2 personajes que van a venir como testigos para el pueblo de Israel, anunciando que el Mesías es el Señor Jesucristo. Y anunciarán su nombre por un tiempo hasta que sean muertos y sean resucitados y levantados a los cielos delante de la vista de todos. Eso significa que va a ser filmado por televisión en directo y todo ojo en el mundo lo va a ver. Pero bueno, en ese tiempo esta palabra será revelada. A nosotros nos debe interesar la revelación que tenemos para nosotros y para la iglesia del Señor. Ya después de lo que pase con el anticristo y con Israel, lo sabemos por lo que nos han sido dados con las profecías y todo lo demás. Pero el significado principalmente de ese medio tiempo, si yo me hubiera metido más, tal vez hubiera tenido un poquito más de entendimiento. Pero me basta con saber esto, que esos 2 tiempos que habla, tiempos, que son 2 tiempos, y medio tiempo, se está refiriendo a los tiempos de los gentiles, los cuales son 2000 años, y los 1000 años del reino de Israel. Dicho esto, preparemos nuestros corazones al Señor. Primero, para que nos dé entendimiento de esta palabra. Esta palabra no es mía. Yo estoy entendiendo esto ahora, que Él me está dando revelación. ¿Por qué? Porque estoy buscando su rostro en la madrugada, orando en lenguas, ministrándole al Señor en lenguas y en cánticos nuevos. Y ahí Él me está dando entendimiento, llenándome de su espíritu, porque Él tiene una obra que realizar conmigo y a través mío. Y yo le digo, Señor, yo abriré mi boca y diré lo que tú pones en mi corazón. Los que escuchen o dejen de escuchar, para que obedezcan o sean rebeldes. Pero yo cumplo contigo, Señor. Yo tengo que rendirte cuenta a ti. No, ni a la iglesia ni a Israel, sino a ti, Señor. Y yo cumplo y he cumplido en el día de hoy. Así que oro al Señor para que usted o el Señor le abra los oídos y pueda entender esto. Y por eso es que, como se está cumpliendo el tiempo, estamos al final de los tiempos de los gentiles, para que entre la plenitud de los gentiles que han de ser salvos, es necesario que el Evangelio sea anunciado con poder. Y por eso el derramamiento que viene cercano, pronto. Ya en la iglesia en la cual participo el domingo pasado, vimos un mover del Espíritu Santo tremendo, como yo por lo menos no había visto. Glorioso. Y vendrán más aún. Yo estoy en la expectativa de lo que el Señor va a hacer el próximo domingo en la iglesia en la cual así. Comenzó el Espíritu Santo a moverse. Y yo sé que va a haber bautismo del Espíritu Santo. Hubo manifestación de don de lengua, no la oración en lengua, don de lengua y manifestación de la interpretación de lenguas. Hubo cánticos espirituales. Eso fue maravilloso. Y sé que ahí van a suceder en mi iglesia, en la cual asisto, milagros poderosos, señales poderosas, bautismo y derramamiento del Espíritu Santo a toda la congregación que está ahí. Y esa congregación va a crecer porque es lo que el Señor hace, como lo vimos en el libro de los Hechos.
Yo estoy en esa expectativa, viendo la obra que el Espíritu Santo está por hacer y realizar en medio nuestro, en la iglesia. Y así lo hará también en la iglesia en la cual usted participa, porque este es el tiempo final. Estamos en el tiempo final de los gentiles antes del levantamiento de la iglesia. Y el Señor quiere una iglesia santa y sin mancha, y usted es parte de ella. Que el Señor le dé gracia y paz, abundancia de su conocimiento y revelación, en el nombre de Jesucristo. Nos veremos en el día de mañana.